Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a prepararnos para compartir el devocional del día de hoy, lunes 21 de septiembre. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Dice el pasaje: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y corre, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos a leer el comentario. Dice así: Caminos inesperados. En 1986, Levan Merritt, de 5 años de edad, cayó en el recinto de los gorilas en el zoológico de Jersey, en Inglaterra. Cuando los padres y los espectadores gritaban por ayuda, un macho adulto, espalda plateada, llamado Jumbo, se interpuso entre el niño inmóvil y otros gorilas y empezó a palmear suavemente la espalda del niño. Cuando Levan comenzó a llorar, Jumbo llevó a los otros gorilas a sus encierros, mientras los guardias fueron al rescate. Más de 30 años después, Levan todavía habla de Jumbo, el gigante bueno, su ángel guardián que actuó de una manera asombrosamente inesperada y que cambió para siempre su concepto de los gorilas. Elías quizás esperaba que Dios actuara de cierta manera, pero el Dios de los dioses usó un viento arrollador, un terremoto fortísimo y un fuego consumidor para mostrarle a su profeta cómo no debía pensar en él. Y luego utilizó un susurro delicado para mostrarle su esencia y su presencia con él. Dios quiere que descubramos que Él es más que el mayor y más temible de los dioses. Tiempo después, aquel susurro alcanzó pleno significado en la grandiosa ternura de Jesús, quien dijo: El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Juan 14:9. Luego, en un acto inesperado y compasivo, permitió que lo clavaran en la cruz por nosotros. Dios no va a gritar si lo único que necesitamos es un susurro. Interesante, ¿no? El susurro de Dios. Así se apareció al profeta Elías, que estaba en una crisis, en una depresión profunda, porque después de haber vivido una victoria espiritual tan grande como haber derrotado a los profetas de Baal y haber hecho en nombre de Dios justicia,
es amenazado de muerte por Jezabel y él huye, evidentemente con miedo. Era el único profeta de Jehová que quedaba vivo en el país. Habían sido asesinados también por Jezabel y el rey Acab. Y entonces él huye y entonces se deprime, se echa a morir. Pero Dios comienza a tratar con él, renueva sus fuerzas, lo hace descansar y después comienza a hablar con él para hacerle entender algunas cosas. Y en ese proceso él va conociendo quién es Dios. Va conociendo que Dios se puede mostrar de muchas formas, que Dios es el Todopoderoso, que Dios es un ser incomparable, que no hay nadie como Él, pero que Dios también puede acercarse a nosotros de una manera personal y especial, como un susurro, como un soplido de viento ligero. Realmente nosotros nos ponemos a pensar cómo es que a veces podemos nosotros tener un concepto equivocado de quién es Dios o cómo debería actuar frente a ciertas circunstancias. Y debemos entender que la forma como se manifiesta Dios es variada, ¿no? Nosotros a veces esperaríamos que Dios siempre se manifestara de maneras sobrenaturales, espectaculares, que vayan más allá de lo que nuestra imaginación podría crear, ¿no? Pero Dios también se muestra en lo común y silvestre, en lo que es cotidiano, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés observa, luego de haber huido de Egipto y estar cuidando las ovejas de Labán, cuando él está en el desierto y observa una zarza ardiendo, él estaba observando algo que era común y corriente en el desierto. Porque en una etapa seca como la que vive Santa Cruz ahora, en el desierto se llegaba al hecho de que las plantas de tanta sequedad se encendían, ¿no? La autocombustión, y entonces se comenzaban a consumir. Pero él se dio cuenta, comenzó a observar que esa zarza estaba encendida en fuego, pero no se deshacía, no se caía en pedazos, seguía entera. Y ahí se dio cuenta que estaba Dios. Y a veces Dios no se muestra en toda su grandeza, en su potencia, en su magnificencia ante nuestros ojos, porque quiere que aprendamos a poder mirarlo a Él también en las cosas pequeñas y cotidianas, en el plato de comida que tenemos cada día, en la salud que nos da cada vez que salimos y regresamos a la casa, en el hecho de poder abrir los ojos y saber que tenemos un nuevo día, el hecho de poder recibir el amor de nuestros seres queridos. Todo eso son esas pequeñas cosas que Dios nos da. El hecho de poder sentir el viento, de recibir una lluvia refrescante después de haber tenido calor. Todos esos son detalles de parte de Dios, sus muestras de amor y de que Él está con nosotros. Siempre está con nosotros. Entonces, estemos atentos, porque más que nunca tenemos que aprender a desarrollar nuestro sentido espiritual para poder estar atentos y percibir, ¿no?, de qué manera Dios se está mostrando a nosotros. A veces hasta con un silencio se está mostrando a nosotros. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Demos gracias a Dios. Gracias, Padre bendito, porque tú, Señor, buscas diferentes formas para acercarte a ti y mostrarte a nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender esta verdad y podemos comprobar, Señor, de que tú estás de nuestro lado siempre, Señor, y te expresas de muchas formas. Pero quieres que aprendamos a verte no solo, Señor, en las cosas portentosas, sobrenaturales, sino también en las cosas pequeñas, cotidianas. Porque tú, Señor, buscas que tengamos esas experiencias para acercarnos más a ti, para entender que tú estás a nuestro lado siempre, fijándote aún de los pequeños detalles. Gracias, Señor, por esta verdad
Nos ponemos en tus manos, bendícenos en esta semana, guíanos en las cosas que debemos hacer. Y Señor, que tú sigas proveyendo para nuestras mesas y guardando nuestra salud. Te agradecemos, Señor. Y Padre, que tú bendigas a nuestras familias también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Entonces, seguimos en contacto mañana con el devocional en la mañana.